están? Bienvenidos a Ciudad Viva, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho humor. Nos estábamos riendo antes de empezar el programa y en el que temo perder alguno de los componentes, ¿eh? Porque ayer le estaba escuchando la radio y sentí tanto piropo para nuestro compañero Gustavo Cubiella que temí. ¿Qué estaba escuchando? No tengo idea. Y aparte medio fuertes, ¿no? ¿Ah, El sí? espectador, sí. La señora Blanca Rodríguez, el señor Diego Bello y nuestro compañero Wilmar Amaral, hablando maravillas de este personaje que tenemos acá abajo. ¿De Gustavito Cubiella? De Gustavito Cubiella. A usted le dice Cubiella. Yo le digo Cubiella como dice el papá de Cubiella, que es el que manda. Yo le digo Hueso, en realidad, que lo conocemos cuando jugábamos al fútbol, le decíamos Hueso antes, ¿verdad, Hueso? Ahí está, perfecto, Huesito. Ahí está. Personaje ¿Y le dieron para adelante en la radio? abundante, Josema. Qué Mucho exagerado. más de lo que nosotros Es bueno, pero ¿para tanto? No, es para tanto. Siempre estamos en deuda con nuestro compañero. Pero temí perder esto del equipo, que es un integrante fundamental, ¿no? Junto con Vale Oliveros, nuestra otra intérprete. Claro que sí. Que no te vayas, Gustavo, por favor, ¿eh? No sé qué decir al respecto. No, quedó choqueado, yo no entiendo. Sí. ¿Vos cómo estás para hoy de noche? No sé qué decir porque él... Claro, que lo interprete él, si tan bueno que es, Ha que lo interpretado interprete. cada cosa, es famoso ya, parte de sus interpretaciones. Mirá que lo hemos tratado de engañar a Gustavo, además, con algunas cosas raras, y siempre sale... Porque hay que ser creativo también. Ayer estábamos hablando de clásico, pero vi que no interpretaba nada de lo que yo decía. 3-1 que se comió, pero no dijo nada. ¿Qué pasó? No. Lo quiero mucho, Huesito. No se desgastar a nadie. Así Y que esto sirve también para ponerse un poco al día con esos compañeros de pantalla que gracias a la ley de medios inundaron la televisión pública y privada y que bueno, en algunos lugares que ya estaban siguen quedando. Por ejemplo, en TV Ciudad, nuestra pantalla de la que nos sentimos orgullosos. La integración es un horizonte, pero también es un camino que se transita todos los días. Así que buenísimo. Muy importante y muy necesaria, sin ninguna duda. Es... Bueno, nos vamos metiendo a poquito así en el mes de septiembre con otra mañana esplendorosa, divina, espectacular, que se hace mucho más divina cuando uno entra acá y se encuentra con estas presencias. Mire lo que sé. Colores, rosas. Radiante. Tengo que pasar por la... Sí, está radiante la mañana. ¿Cómo se llama su peluquería? Kabul. Porque parece un talibán con ese, ¿no? Le mando un saludo a mi amigo, porque aparte no es chivo, no es canje, nada, no es nada de eso como se usa en otros lados. Marquitos, Kings Barber, Colón, allá. Muy bien. Garzón y cargo, ya está, te metí chivo de onda. Va para comercio de barrio esta. Para comercio de barrio, ahí va. No. Veo cuando uno se acostumbra acá, cuando uno va a la peluquería, que ya no tiene que decir nada. Ya el que lo conoce sabe lo que tiene que hacer, etc. Bueno, con la barba me pasa lo mismo. Ahora, ¿ustedes vieron que Montevideo se ha inundado de barberías y de peluquerías femeninas? Son las canchas de pádel de ahora, o los videoclubs. Pero, toda esa gente que abre barberías y peluquerías, ¿sabe? En serio estoy preguntando. Y se supone que sí. Porque de un corte de pelo mal hecho no se vuelve. Me lo vas a decir a mí. Peluquerías hubo siempre, muchas. Se decía, ¿no?, que, por ejemplo, Montevideo era un lugar que había una por cuadra. Impresionante. Pero ahora es mucho más. Y me parece que tiene que ver con esto de la equidad, del concepto de que no está mal cuidarse, de que el afuera también es importante para el adentro. Y hoy está lleno de peluquerías masculinas y de barberías. Me gustó esa frase. No es mía, de haber sido alguna pensadora argentina, modelo argentina o algo. Amalia Granada. Mire, yo le voy a decir una cosa. Una revista para ti, sin duda. Si los pelos fueran importantes, estarían adentro, no afuera de la cabeza. Claro. Sí. Lleve, filosofía pura. Anotala ahí. Para pelados, para minusválidos capilares. No, es un pero libro que estoy escribiendo. el pelo es algo importante. De hecho, hay mucha industria respecto al crecimiento del pelo masculino. Y voy a sacarle frivolidad al tema, ¿no? Se están muriendo de risa del otro lado. Se están muriendo de risa del otro lado. Y mirá cómo va a sonar a plancha en el pecho y no. No se me olvide el concepto que va a decir, pero quiero hacer una pausa para decir algo muy breve. Como pelado, me corresponde la de la ley. Sí, claro. Es muy raro, muchachos. Está bien, yo sé que usted le va a dar para adelante. Pero es muy raro ser totalmente pelado y al otro día aparece alguna melena que tenés 14 años. No es por ahí. ¿Cómo sabías que yo iba a dar para adelante? No sé, la conozco. Usted es optimista por naturaleza. Sí. ¿A qué era? Bueno, me parece que todo lo que uno puede hacer para estar bien, yo tengo 1000 defectos. Si pudiera cambiarlos todos, con cualquier cosa, los cambiaría. Pues la queremos así nosotros. Bueno, muchas gracias, pero veo que es importante cómo se ve uno. Y voy a decir una cosa, el pelo es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a ver a las mujeres con pañuelo. Cuando vemos a una mujer con pañuelo, nos da enfermedad. Y es algo de lo que ha pasado con las mujeres que pasan por un proceso de cáncer. Y de hecho en el Hospital de Clínicas ahora hay una unidad especializada en tratar de que no se caiga el pelo. Porque es lo que uno muestra. Está en la cédula, está tu foto.
Es una la cuestión cara, estética que se puede entender y cómo influye Entonces, en la más allá persona. de los chistes que pues, iba a sonar a patada en el pecho, por eso quería demorar en decir esto, pero realmente, más allá de la frivolidad, Sí. esto es frivolidad total, pero me encanta cuando no me gusta mi pelo sin peinar, es muy largo, da trabajo. Peinado con el trabajo de nuestros compañeros de Opus Alfa, la empresa que me apoya, de Rosana, mi compañera de peluquería, realmente uno se siente fortalecido. Viene a la pantalla y viene con otra fortaleza. Es Está así. bien. Como Bueno, Sansón, pero pará, porque el tema este de la peluquería, del florecimiento de peluquerías, Sí. también es preocupante florecimiento por la punta florecida, lo dice. por otra cosa. Porque uno, viste que están las peluquerías tradicionales, las Sí. que vos fuiste toda la vida. Vos podés cambiar de pareja, podés cambiar de mascota, pero no podés cambiar hasta de cuadro de fútbol. No. Pero no podés cambiar de peluquero. Pues el peluquero es el de toda la vida. Sagrado. Y ahora sos infiel con lo primero que te encontrás a la vuelta de la esquina. Así no puede ser. No, Tenemos no. que tener Yo soy- otra conducta. Soy muy leal, muy leal. Al Bueno, ¿viste peluquero. que somos leales al peluquero? Me queda lejísimo y siempre está ocupado, pero voy cuando puede, voy. Yo, vos sabés que ya no me acuerdo cuánto hace que voy a lo de Maxi in Imagine, pero no me veo entrando a una peluquería y no Yo voy conocer desde el al año peluquero. 90, para que tengas una idea. ¿A la misma? A la misma. Entonces, ¿cómo estás de acuerdo de la infidelidad? No estoy de acuerdo con lo de la capilar? pareja, que se puede ser cambiar de fútbol. Digamos, Eso no usted estoy de tiene acuerdo. Una No. relación abierta ¿Con quién? Con nadie tengo una el relación pelo, abierta. digamos. No, desde el 90 no te Escúchame, digo. por eso. dijo Opus Alfa, después viene Rosana, después está Chacho, No, que es la pero- portera de Peina. Entonces, ¿no? Es como... A ver, peluquería tenés una sola, cuadro de fútbol tenés como 8. No es cierto, no es Más cierto. camiseta que Tavares. Fuertes declaraciones, Bueno, fuertes también hay que declaraciones. destacar esto. Hay varias organizaciones que bueno, se encargan de recibir donaciones de pelo justamente para Exactamente. bueno, para mujeres que necesitan justamente para hacer pelucas y demás, ¿no? Y en el Cuando caso de están atravesando algún como- tratamiento. Lo que sí voy a estar de acuerdo con vos en una cosa, Sí. que cuando no hay una enfermedad de por medio, el hombre sin pelo no deja de ser hermoso. Hoy tenemos un ejemplo. Hoy. No es por vos, es porque hoy es el recital, que sé que vas a estar en la transmisión, Ah, sí. de Emiliano, el zurdo y el alemán. ¿Cómo se llama el Poco show? pelo ahí, mucho galán. ¿Ni un pelo de tonto? Tres, sí. Es una casa de depilación que se llama así, ni un pelo de Sí. tonto. ¿En serio? Sí. Hijo. Los calvos. Sí. Sí. Entonces, pero hay como una corriente y el que no sienta eso, está buenísimo que lo cambie. Necesito... Pará, primero una cosa importante. Mayor Bueno, 18. muchas cosas importantes están sucediendo en el país, en la ciudad y Sí. en todos lados. Hoy se vota a nivel de la comisión, no en el plenario, pero sí en comisión, el proyecto de eutanasia presentado en conjunto por el Ope Pasquet y Luis Galo, Ope Pasquet del Partido Colorado, Luis Galo del Frente Amplio. Se va a votar afirmativamente de acuerdo a la conformación que tiene actualmente la comisión. De acuerdo a lo que ha dicho el diputado Ope Pasquet, los votos en la Cámara de Diputados están, vota todo el Frente Amplio, votan algunos diputados del Partido Colorado, algunos diputados del Partido Nacional, el diputado del Partido Independiente y el diputado del Partido de la Gente. Esos votos están asegurados, lo que aseguraría que el proyecto de ley de eutanasia saliera votado afirmativo en diputados. Por ahora, veremos qué pasa después. Pero tiene que pasar al plenario. Pero hoy se vota en la comisión, decía, a pesar de un pedido de algunos legisladores del Partido Nacional, que incluso de los que veían con buenos ojos, ¿no?, el proyecto, porque pedían más tiempo. Desde filas del partido, o por lo menos desde filas de los impulsores de este proyecto de ley, dijeron que no, que ya hace 2 años y pico que está el proyecto de ley en el Parlamento y que ya ha sido tiempo suficiente para haberlo estudiado, haber recibido a organizaciones sociales, bueno, a todo tipo de gente que se quiso expresar al respecto, y por lo tanto no va a haber prórroga, por lo menos insisto, a nivel de la Cámara de Representantes, y hoy se vota en comisión. Ese es el panorama que tenemos con respecto a un proyecto de ley, sin duda alguna, muy importante, muy significativo, que es un tema obviamente súper delicado, y que tiene algunos antecedentes a nivel internacional, pero que también ha despertado mucha polémica en todos los países del mundo, ¿no? En los más avanzados, en Europa, el primer mundo, también ha despertado polémica. A pesar de ello, se lleva adelante, pero no son, creo que hoy no son más de 7 u 8, 9, ponele, países en el mundo que tienen ley de eutanasia vigente. Cosa que también habla de que, una vez más, Uruguay estaría en la vanguardia con con este tipo de proyectos, ¿no? Que no lo voy a comparar con otros, porque si no van a decir, ¿cómo vas a comparar la eutanasia con
Claro. otro tipo de Pero proyectos. es cierto eso, ¿no? Que Uruguay siempre ha sido pionero en, bueno, Exacto. en marcar la cancha de alguna manera, ¿no? Decir, Exacto. bueno, nosotros vamos a ir por acá y eso después se toma como ejemplo, por lo menos en la región, ¿no? Y que en este caso la legislación va de acuerdo, esto que venimos hablando las últimas semanas de los consensos, ¿no? De que las reformas estén acompañadas de consensos por parte de la gente. Y hay varias encuestas que han hablado en los últimos tiempos de una correspondencia entre esos acuerdos parlamentarios que se han dado, que van a posibilitar, se cree que esto se apruebe, con la visión de la gente sobre la necesidad de legislar en este sentido. Hay del 80% de la población encuestada que está a favor de que, con algunas líneas para aquí o para allá, pero que se pueda legislar en este sentido, que estas prácticas sean permitidas. Y cuando se votan este tipo de proyectos, lo que se suman son derechos, ¿no? Porque claro, se establece por ley un derecho que uno puede o no hacer uso del mismo, ¿no? No es que todo el mundo... No pasa a ser obligatorio. Se aprueba la ley de eutanasia y no todo el mundo va a salir corriendo. Se aprueba la ley de aborto, no todo el mundo sale corriendo a hacerse un aborto. O sea, Pero es eso, sencilla José. la explicación, pero va por ahí. Pero es tan sencilla que es perfecta. Gracias. No, de verdad. Porque es adquirir un derecho que podés usar o no, pero que hoy por hoy no lo tenés y que quizás lo tengas. Totalmente. Es tal cual. Por eso se respetan todas las posiciones, pero desde los impulsores de la ley se pide también que se respete la voluntad de aquellos que quieren terminar con su vida porque están en un momento en donde el sufrimiento es lo único que termina siendo importante. Entonces es tratar de respetar esa voluntad siempre y cuando sea hecha en libertad, porque incluso hay algunas excepciones que dicen que la persona tiene que ser apta para tomar decisiones por sí misma. Muy bien. Bueno, ¿Salimos? ahora los pongo en A ver. un aprieto. No. No, en un aprieto no, necesito que me ayuden. A ver. A ver. ¿Cuál es el femenino de gurú? La gurú. Gurusa. No, la, Podría ser gurisa, pero no. Gurisa podía ser Sí, pero lindo. no va. la No. gurú, me parece que no. Claro, creo que es La gurú. La gurú. La gurú. Sí. Bueno, porque un gurú, ¿qué es? Es un guía espiritual. Espiritual. Efectivamente. En este caso nosotros no me voy a levantar a hacer ningún tipo de danza, ni prender suerte. incienso, ni cosas por el estilo. olvídese. Sí, por suerte. Qué necesidad. Para convocar a nuestra gurusa, a nuestra gurisa y a nuestra gurú, que no solamente Muerta nos Rita. dice por dónde hay que ir, sino también es nuestra guía espiritual. Porque vos para andar por la calle tenés que andar por donde te diga ella, pero también tenés que andar como te diga ella. Tranquilo, manso, suave. Ponete musiquita tranqui, no te calentes. ¿También hace eso? Hacele caso, claro, por supuesto. Señoras y señores, nuestra gurú de cabecera, Sofía Umbre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Te agradezco, Marce, que no me hayas... Ya era mucho capaz la danza. Pero Pero mire que buenísimo, Marcelo buenísimo. baila muy bien, ¿eh? Baila muy bien. No lo Probó dudo, hacer no lo dudo. La danza de la lluvia una vez y Sí. le salió perfecta. Y Noé me llamó para que me dejara de bailar. Sí, Mirá pará que- un poco, le dice. Sí, porque yo no. también. Déjate bromar. Sí. Bueno, sí, playlist, todo a disposición, pero siempre siempre mientras se maneje con prudencia y se respete la normativa de la ley de tránsito, está todo ok, todo ok. Muy bien. Bueno, los caminos de la vida o también elige tu propia aventura en este caso. Tenemos algunas zonas un poco enlentecidas, como están viendo, los accesos a Montevideo. En este caso en Santín Carlos Rossi y la Ruta 1, bueno, están un poco enlentecidos, ven por allí mucho movimiento de camiones que van a ingresar al puerto, así que a tenerlo en cuenta. No hay demasiada ruta alternativa para ese ingreso, pero bueno, salir con paciencia, manejar con prudencia, bueno, me salió una rima y todo. Y también tenemos un poco enlentecido la zona de Avenida Italia y Solano López hacia el centro. También mucho tránsito, mucho flujo vehicular en esa zona, mucha gente que ingresa hacia el centro. Por otro lado, bueno, buenas noticias para la obra de Avenida Instrucciones, que es una obra bastante importante. Se habilitó el tramo entre Camino Casaballe y Antillas y se va a comenzar a trabajar en el nuevo tramo, que es en Avenida de las Instrucciones entre Antillas y Domingo Arena. Una obra de vialidad muy importante para la zona, para los vecinos de allí.
También más novedades para, en este caso, los vecinos y vecinas del Prado, porque ayer se estableció sentido único de circulación, se flechó la calle Federico García Lorca entre Lucas Oves e Irigoitia. Y bueno, y voy con algunos cortes de tránsito que están previstos para la jornada de hoy. Alejandro Chucarro entre José Martí y Avenida Brasil. Esto es una tarea de podas que va a extenderse hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, y como siempre comentamos, los trabajos de poda se van realizando cuadra a cuadra. En la medida que se va avanzando con el trabajo, bueno, se van cortando las calles en las que se está trabajando. Joaquín Requena, entre Nueva Palmira y Ocuart. Este es un trabajo de saneamiento que se va a extender hasta el 7 de septiembre. Marco Bruto, entre Plácido Echauri y Luis Lamas, hasta el 10 de septiembre se va a estar trabajando allí. Y Pedro Vidal, entre Surraco y Monte Caseros, es una reposición de pavimento que se va a extender hasta el 10 de septiembre. Así que, bueno, compañeros y compañeras, hasta acá toda la información. Sofía, muchas gracias y muy completo tu informe, como siempre. Mañana volveremos, pero ya yo me quedo tranquilo porque ya me dijiste que hasta el 10 de septiembre Marco Bruto está justo a la cuadra de mi casa. Seguiremos con trabajos, como desde hace 25 años más o menos ya que está Marco Bruto. Y bueno, ahí Más tiene, o menos. el trabajo Mucho de salud. edificio por la zona. Sí, Mucho edificio. bien. Gracias, Sofi. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muy bien. De la gurusa del tiempo, del tránsito. Al gurí del clima. Spoileé. Vamos con el clima, entonces, vamos con el tiempo. ¿Cómo estará el tiempo? Vemos la placa ya del Instituto Uruguayo de Meteorología, porque para hoy estaba prevista una mínima de 7 grados, la máxima será de 22 y a esta hora 10, dice Rafa Taroco. Muy bien, atento al lupo. Bueno, ¿qué pasa el miércoles? Mínima de 9, máxima de 25, cielo nuboso, con periodos de claro allí, un solcito haciendo fuerza. Y tendremos una máxima de 25 grados. Tania Tavares que revolea el Feliz. poncho. Mire cómo está contenta, ¿eh? Loca la Mire vida. que la venganza será terrible. El jueves, No, ya estamos en septiembre. jueves 8 de septiembre, mínima de 10. Va a estar Pero- muy agradable, porque las mañanas a veces son complicadas. Con el frío, eso lo voy a admitir. Y la máxima también será de 25 con cielo nuboso y algo nuboso, ¿eh? Así las cosas. Ese es el panorama y la situación Sinóptica. sináptica. Ahí está. Porque no ve nada. Bueno, perfecto. No, ¿Qué me iba a divino. decir? Sinóptica, porque claro, está bien. Es malísimo. Estoy en un buen Oye, momento. Estoy en un buen momento. Mal momento Voy a chistoso. hacer cumpleaños, velorio y todo eso. No, está muy bien. Pero yo estaba pensando, si Sol Pérez era la chica que daba el clima. Sí. José, ¿qué sería? Júpiter Caravaggio. Se me ocurren un montón de cosas para decir, las cuales no voy a hacer. Bueno, Nosotros los invitamos a que quieran aportando chistes así. ¿No? La vara no está muy alta, así que es un buen momento para que nos manden Humor de chistes situación manejamos, ¿verdad? a través de nuestras redes sociales, en las que ustedes nos escriben todo el tiempo y les queremos agradecer. A veces no los nombramos, no nos da el tiempo, tratamos de mirar el de la mañana y voy a empezar a anotar el del día anterior, porque en el de la mañana a veces nos cuesta esto de poder responderles en el momento, este amor que nos dan día a día. Ustedes nos escriben siempre en nuestra cuenta de Twitter, @TVcorta Ciudad Viva, y también en las cuentas que tiene el canal en Facebook y en Instagram. Se nos viene un nuevo sorteo, porque el 17, vos no sorteaste nada para hoy. No. Para Emiliano, el zurdo y el alemán. Qué ratón. No, Qué Fernando. ratón. No seas malo, Chelo, Fernando. pero el 17... Entradas Regalame una agotadas esta noche entonces en no se el puede. Sodre, qué divino. Auditorio ¿eh? Nacional del Para Sodre, ver un marco a hermoso. Emiliano, el zurdo y el alemán. Hermoso, 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 y lo vamos a poder ver en la pantalla de TV Ciudad. Y Creo que el otra... alemán tiene una canción muy linda que habla del maestro, ¿no? No me digas, ¿en serio? Hermosa. Nos fuimos con esa canción ayer. Me morí de amor, siempre me muero de amor con el alemán. Nos vamos a la tanda, yo ahora les voy a contar, pero no quería dejar de decirles que se nos vienen nuevos sorteos. Está Buitres el 17 de septiembre Opi. en el Antel Arena, así que vamos a tener más de una novedad por ese camino. Muy bien. Mónica Ponen la Pérez Fedulio recién nos escribía también para Gran hincha decir, de Peñarol. a Cubiella lo queremos todos. A ver cómo se traduce eso. A ver, perdón que estoy A mirando Cubi- para allá, pero es el monitor. A ver, ¿cómo dice? A Cubiella lo queremos todos. Bien, Qué está. A lindo. Cubiella lo queremos todos. Y cuando haga Porque las todos pisetas somos que Peñarol, no, como las dice. pizzas. Todos somos Peñarol, Porque como todos somos Morena. Peñarol. Hay todo ya de todo, mucha gente. Cuando haga las pizzas, Cubiela. Vamos a hacer una celebración de dice. Ciudad Viva con pizza de Cubiella. Les cuento que tengo tenemos? preparado para hoy Sí. una entrevista preciosa, porque ustedes saben, septiembre es el mes de la diversidad en Montevideo, en muchos lugares, y también aquí en Ciudad Viva y en TV Ciudad. Vamos a tener a Sergio Miranda, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Ayer fue el lanzamiento del mes, el lanzamiento de la programación, de las actividades, Hay un montón de de los actividades, objetivos.
el lanzamiento artístico que tiene también que ver con esos objetivos de la Secretaría, lo tuvimos en la pantalla nuestra, en ese enorme espectáculo que se realizó en el Teatro Solís, con Paola Dalto, con el maestro Martín Jorge, pero de esas cosas, de todo lo que implica este mes para visibilizar el tema, para poner en claro cuáles son los objetivos y cuáles son los pasos que se vienen dando, recibimos a Sergio aquí con mucho gusto. Muy bien. Y en un ratito, después de la pausa, con Josema, Sí. vamos a estar hablando, no solo nosotros, vamos a estar hablando de hidrógeno verde. Mirá. Hidrógeno verde, que es un término que estamos escuchando bastante seguido últimamente. Hay un proyecto en el pueblo de Tambores, allá en el Tacuarembó, en el límite con Paysandú, que habla nada menos de una inversión de $700 millones para empezar a producir hidrógeno verde. Justamente vamos a estar hablando con la gente de la red de Redes Amigos de la Tierra para ver qué tal es este proyecto, porque se trata de generar energía limpia. Pero vamos a ver cuán limpia es esta idea que se intenta poner en práctica en Uruguay. Para ver si justamente, a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de que se pueda empezar a producir hidrógeno verde en Uruguay. Muy bien, todo eso tras la pausa, hacemos un cortecito chiquito y ya venimos. Chiquito, Falta un minuto para las 9 de la mañana y como decía Marcelo antes de la pausa, vamos a hablar de hidrógeno verde, algo que por estas horas empieza a sonar en nuestro país y en el mundo, ¿por qué no? Sí, señor. Es muy nuevo, ¿no? Se sabe bastante poco, bueno, por lo menos, al menos yo lo admito, sabía bastante poco Yo de también. hidrógeno verde antes de ponernos a preparar la entrevista que tenemos a continuación, porque nos visita a esta hora María Selva Ortiz, que es integrante de Redes Amigos de la Tierra. Gracias por estos minutos con TV Ciudad. Buenos días a la audiencia y gracias a ustedes por el interés en la temática de energías limpias y transición energética justa, que es lo que nosotros estamos pensando, discutiendo con otros movimientos sociales y a nivel nacional y a nivel también planetario. Marcelo lo contaba recién, antes de la pausa, bueno, se está estableciendo una iniciativa que involucra una inversión de unos $700 millones aquí en Tambores, el proyecto Tambor se llama, literalmente, y que, bueno, eso ha generado, por un lado, interés y también desconfianza en otros sectores. Primero que nada, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo lo podemos resumir y cómo se utilizaría? Bien. El hidrógeno verde es la generación de energía a través de agua y energías. En este caso es verde porque serían energías limpias, sería a través de energía eólica y energía solar con agua. El proyecto Tambor, a su vez, a nosotros nos alarmó mucho, todos empezamos a estudiar, en realidad es una tecnología bastante nueva que en los últimos 2 años se ha impuesto y ha salido muy a flote, principalmente en una presión europea por la necesidad de una transición energética, porque no pueden depender más de los combustibles fósiles de Rusia. En realidad, para nosotros la reconversión, una transición energética justa, la tendríamos que estar haciendo hace muchos años. Europa principalmente, que es el gran responsable de muchas de las emisiones y del calentamiento global. Estamos muy atrasados en lo que son los compromisos y en lo que es frenar el cambio climático. Hemos perdido muchas oportunidades a lo largo de los 30 últimos años, en donde sí podríamos haber reducido las emisiones, y creemos que la aparición ahora del hidrógeno verde y esta fuerza, inclusive en la región, hemos estado reunidos con otras organizaciones y movimientos sociales de Argentina, de Chile, de Brasil, en donde estos proyectos como el proyecto Tambor están surgiendo como hongos en todos los lugares, principalmente en el caso de Tambor es una inversión de Alemania y en el caso de los otros países también son inversiones extranjeras. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, cuando estamos discutiendo esto, ¿es una transición a la descarbonización o es una transición a tener una energía infinita para seguir manteniendo este modelo en donde hay empresas que lucran y que necesitan reconvertirse y seguir teniendo esas ganancias, y que realmente no es una transición justa y no está pensando en las necesidades de la población? Entonces, este proyecto Tambor es un proyecto totalmente para exportación a Alemania. Entonces decimos, y es un proyecto que cuando lo presentaron y empezamos a estudiarlo nos alarmó mucho porque es agua
del acuífero guaraní. Entonces, sería instalar un gran parque de energía eólica y solar, extrayendo agua del acuífero guaraní para producir, no está claro si es hidrógeno verde, metanol, qué es, porque también una de las problemáticas que tiene, o sea, esta forma es el hidrógeno verde lo que nos permite es almacenar energía, que las otras energías renovables, tenemos energía cuando tenemos viento, cuando tenemos sol, cuando tenemos agua, pero las energías FIR acá, esto daría una posibilidad de almacenamiento. El tema que en el caso de sacar ese hidrógeno verde de tambores para exportar a Alemania, también tenemos muchísimas dudas de la seguridad, porque una de las problemáticas también que tiene el hidrógeno verde, además de los impactos territoriales, de los impactos en el agua, es lo vulnerable, lo frágil que es para el transporte por las posibilidades de accidentes que tiene. Entonces, esa es otra de las problemáticas que vemos en este proyecto. Necesitamos mucho más información, necesitamos mucho más discusión, pero una discusión también como la que venimos teniendo con sindicatos de la energía, con otros movimientos sociales. La energía, ¿para qué y para quién? Y el agua es el acuífero guaraní, ¿para qué y para quién? Entonces entendemos que ese es un debate que debemos darnos antes de tener este tipo de emprendimientos, de que todos digamos, bueno, el hidrógeno verde, porque cuando estamos hablando de transición energética justa, justo este modelo tambor no llena ninguno de los casilleros de una transición energética justa, porque no es una energía, no es para satisfacer ninguna necesidad nuestra. Nosotros sí tenemos que pensar, hoy tenemos una matriz firme, una matriz que es una matriz limpia, una matriz que tiene sus dificultades porque es una matriz sobre la que es una matriz cara porque hay privados que lucran con la generación de energía, como es el caso de todo lo que es el parque eólico en Uruguay, donde UTE tiene que pagar, necesite o no esa energía. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo vamos a hacerlo. Toda esa reconversión energética y esa limpieza de nuestra matriz no terminó repercutiendo en que tenemos una matriz muy firme, una matriz limpia, una matriz que no genera CO2, a no ser cuando, como por ejemplo el año pasado, se nos ocurre que hay que exportar energía a los vecinos y se prenden todas las centrales térmicas porque necesitábamos ese ingreso de divisas sin importar que ese ingreso de divisas venía con una carga de CO2 porque era toda fuel oil. Entonces ahí es que nosotros decimos, bueno, la energía, ¿para qué y para quién y cómo? Y si realmente cuando hablamos de una transición energética justa, cuando hablamos de hidrógeno verde para limpiar nuestra matriz y para seguir teniendo una matriz limpia, bueno, ahí pensemos, porque ahí tenemos que discutir cómo y justamente si es justa para las necesidades de desarrollo, para llegar a los sectores justamente más necesitados y para satisfacer una necesidad que tiene el planeta, que tenemos todos de, bueno, cambiar y descarbonizar, pero entonces de prevenir y realmente tomar medidas para reducir las emisiones de CO2. No podríamos haber exportado energía de las centrales térmicas porque ese es un compromiso de todos. Los eventos extremos cada vez nos sacuden más y vemos que el planeta está tosiendo con fuerza. Y ahí, cuando hablamos de justicia climática, quienes son los más impactados, los más desfavorecidos, siempre son los sectores más vulnerables. La obtención de este hidrógeno se haría sacándolo, digamos, del agua, para decirlo muy vulgarmente, a través de un proceso que se llama electrólisis. Sí. Eso es simplemente el sacarle la H al H2O, ¿no? Y después se supone que vuelve vapor. Estamos tratando de ver con los académicos y con la academia de qué forma vuelve ese vapor. Y el agua que se tomaría sería, como bien decís, la del acuífero guaraní, pero lo que he leído por ahí, que por ejemplo, para producir este hidrógeno, se sacaría 14 veces menos agua de la que se utiliza en las termas del Arapey, por ejemplo. Bien, nosotros leímos el estudio, leímos eso y también leímos bibliografía de proyectos que se han presentado, por ejemplo, en Argentina, en diferentes lugares, y no nos dan las cuentas de esos cálculos. Entonces, vemos que gasta muchísimo más agua, pero también tenemos que pensar qué agua es la que vamos a utilizar. Acá estamos usando una reserva subterránea de agua dulce compartida en una zona de recarga, que tenemos que ver muy bien cómo la usamos, pero además sabemos la problemática que estamos teniendo con respecto a los usos de agua dulce, que cada vez son más
más demanda tenemos para producción, para agricultura y para consumo humano. Tenemos una constitución que justamente protege, declara el agua como un derecho humano fundamental y que protege, dice que se tiene que priorizar el agua para consumo humano que para otros fines. En un país donde el agua dulce es cada vez más escasa, nosotros entendemos justamente que la generación de hidrógeno verde con agua dulce en Uruguay es un problema y un riesgo. Por otro lado, el otro proyecto que también se está discutiendo y que sabemos que anda un nuevo proyecto es justamente en el frente marítimo. Poder hacer poner una planta de hidrógeno verde en el frente marítimo, que ahí hay que hacer un proceso de desalinización del agua para poder generar el hidrógeno verde. Hemos visto estudios de otros países donde también los procesos de desalinización el proceso de desalinización y los efluentes que después largan al mismo ecosistema tiene grandes impactos en los océanos, en lo que es la biota, un calentamiento de los niveles de el calentamiento del agua y la pérdida de oxígeno, lo que lleva a un impacto fuerte. Entonces, acá es que decimos, bueno, tenemos que mirar todos estos impactos. El concepto precautorio que establece el artículo 47 y que Naciones Unidas lo consagró después de Río, no estamos viendo que esté sobre la mesa. Y a su vez tenemos que pensar, bueno, nosotros tenemos una matriz firme por unos cuantos años, tenemos que pensar cómo vamos a introducir nuevas energías. El hidrógeno verde no los descartamos, pero sí pensamos que tenemos que hacerlo en forma soberana, que tiene que estar UTE pensando cómo, que tiene que estar nuestra empresa pública siendo quien establece esas prioridades, sea quien invierte y quien tiene eso. Por otro lado, ANCAP también podría estar, porque bueno, una de las posibilidades del hidrógeno verde es para transporte, pero en lo que digo es que tiene que ser justamente una discusión muy importante con todas las organizaciones, como sociedad, cómo queremos que sea nuestra matriz y teniendo en cuenta bien claro esto no puede ser una transición energética a tener una energía absolutamente, pensar que si tenemos una energía limitada podemos llegar a todo porque el planeta ya no lo resiste. Entonces acá tenemos que hablar de eficiencia energética, hablar de otra cantidad de cuestiones que no está planteada en estos proyectos. Este proyecto llegó, los vecinos de Tambores no tenían conocimiento. Hubo una audiencia, pero para la recalificación de suelos, porque claro, va a haber un gran parque eólico y solar. Sí. La energía solar y eólica también está teniendo impactos en América Latina por todo lo que implica todos los minerales que se necesita para estas energías alternativas. Entonces, acá hay que ver, bueno, justamente la eficiencia energética, cómo vamos reduciendo nuestro consumo de energía y utilizando en donde realmente lo necesitamos. Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, energía para qué y para quién y cómo, porque tenemos un planeta que nos está diciendo no podemos seguir en este régimen de crecimiento, sino que hay que empezar a pensar cómo decrecer y es mejor pensarlo, discutirlo con toda la ciudadanía y no que nos venga un evento extremo, una crisis ambiental en donde se nos van a imponer soluciones que las va a imponer el sistema también, lo van a imponer estos grandes capitales que son los que producen el conflicto ambiental y después se enriquecen con él mismo. Sí. Mientras pensamos, ¿no está bueno empezar a descarbonizar urgentemente todo lo que se pueda? Por supuesto, eso es lo que nosotros venimos diciendo. Por suerte nuestra matriz energética se descarbonizó con determinadas problemáticas en Uruguay, sí, a nivel mundial también, pero lo tienen que hacer como lo hicimos nosotros, cada país en su territorio y con sus consecuencias. O sea, esto de pensar que nosotros vamos a producir hidrógeno verde para que Alemania pueda dejar de importar carbón de Rusia y mover trenes. Y mover pero el tema es que también cuál es el impacto de generar en Uruguay para trasladar, para hacer todo eso, se tiene que generar. El hidrógeno, esto lo pueden hacer en su propio territorio. Entonces acá hay una especulación también mundial en donde seguimos jugando, en donde grandes capitales siguen especulando y no tomamos las decisiones urgentes y necesarias de descarbonización que tenemos que tener con la responsabilidad de cada país. Nos quedan 2 minutos, pero quería preguntarte, ¿qué pasa concretamente? ¿Cuál es la realidad actual de este proyecto Tambor y qué impactos puede llegar a tener concretamente en el corto plazo en el ecosistema, por lo menos en esa zona? Bien, el proyecto Tambor en realidad
tuvimos conocimiento, que en 48 horas había una audiencia pública en Tambores, tomamos conocimiento que la audiencia pública era llamada por la Intendencia por la Ley de Ordenamiento Territorial para establecer que esos suelos que eran de origen rural pudieran destinarse a este emprendimiento. No tenemos estudio de impacto ambiental aún, no tenemos todos esos otros elementos, esa información que, como dice el convenio de Escazú, que es un convenio que se ratificó hace 2 años, la población tiene que tener la información desde el inicio en los que son temas ambientales, temas que impactan el agua, un bien natural, temas que tienen que ver con el acuífero. Por lo tanto, bueno, necesitamos toda esa información para pensar, para discutir, para que la población también y las organizaciones sociales, con el Estado, con todos los actores, podamos pensar y discutir eso. ¿Hay un margen para tener este estudio de impacto ambiental, un margen de tiempo? Hay un margen de tiempo cuando esté presentado el proyecto totalmente. O sea, entonces el Ministerio de Ambiente va a tener que recibir, estudiar esos estudios, va a tener que llamar a una audiencia pública, pero antes también vamos a tener que tener la discusión en los diferentes espacios. Pero mientras tanto se avanza. En realidad no tenemos mucha información sobre el tema. Nos enteramos, como les dije, cuando fue esa audiencia llamada por la Intendencia. Claro. Entonces tenemos que seguir informándonos. Hay otros espacios en donde creo que con hidrógeno verde se ha llamado a otras instancias. A nivel de los sindicatos, del PIT-CNT, se está discutiendo la temática en general, no específicamente el proyecto Tambor de Tambores, porque en realidad es un proyecto dentro de los tantos que pueden llegar a venir. Y es una energía muy nueva. Nueva en Uruguay y nueva en la región y nueva también el hidrógeno verde en sí. El hidrógeno generado con energías alternativas, por eso es verde. Si fuera el hidrógeno generado con combustibles fósiles sería gris. Hay un hidrógeno azul que es con combustibles fósiles, pero hay una captación del CO2 que se absorbe. Es muy nuevo, no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucha información donde conocer qué pasa. En este momento estamos todos, como ustedes, informándonos, discutiendo y queriendo tener información para tomar decisiones y para discutir este tema con todos los elementos sobre la mesa. Es un tema trascendente, es un tema que hay que pensarlo, pero entendemos que nuestras empresas públicas tienen que estar en conocimiento, tienen que ser quienes presenten los proyectos y quienes desarrollan los proyectos para tener una soberanía y en esto para pensar, bueno, tenemos que sí seguir pensando en que nuestra matriz sea firme, satisfaga las necesidades y principalmente también entendemos que tiene que estar en manos de nuestras empresas porque con la experiencia de los aerogeneradores, de la energía eólica, lo que ha hecho es que haya privados que estén lucrando con eso, que lo estamos pagando todos los ciudadanos y no ha posibilitado que esta reconversión energética se vea, por ejemplo, en la tarifa nuestra, en la factura de todos los meses de los uruguayos. Que podría bajar un poquito. Que tendría que bajar porque es la misma que cuando teníamos un déficit energético muy grande. Claro. Antes que inyectáramos todo lo que es biomasa y energía eólica en nuestra matriz, pero como tanto la biomasa como la energía eólica las tenemos que pagar, no hemos tenido el beneficio de tener una energía disponible en forma limpia, pero no en forma soberana ni barata. Y que se traslade al bolsillo, que eso también es fundamental. Bueno, María Selva, le queremos agradecer estos minutos con Ciudad Viva. Más que una nota, fue una clase para nosotros. Le agradecemos porque aprendimos un montón. Pero bueno, vamos a seguir hablando, obviamente, de este tema. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un placer. Buen día a todos. Muy bien. La rendición de cuentas tuvo su trámite, su pasaje por la Cámara de Diputados. Hace pocos días aterrizó en el Senado de la República y precisamente hasta allí nos vamos, porque está Luca Veloz para contarnos novedades. Es así, Marcelo, porque la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores está tratando esta rendición de cuentas y hoy está recibiendo a las autoridades del INISA, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, que está además con un déficit, se habla de 60 millones de pesos que necesita de aquí a fin de año y está en peligro de funcionamiento. Están pidiendo 117 millones de pesos para que se efectivice el trámite del instituto y estamos con la directora Andrea Venosa. Bueno, ¿en qué consiste este déficit?
Bueno, básicamente es por el recorte presupuestal que se dio en el 2020 por la ley de presupuesto. En ese momento se recortó el 20% de lo que serían los gastos de funcionamiento de la institución, que tiene que ver básicamente con los gastos de los centros, o sea, lo que tiene que ver con alimentación para los adolescentes, lo que tiene que ver con materiales, con vestimenta, con productos de limpieza para los centros. Y eso hoy en día tiene un déficit para el instituto de 60 millones de pesos que, bueno, se vienen debiendo año a año y se van pagando con el presupuesto del año que sigue. Además de eso, tenemos otras carencias que son más que nada que tienen que ver con las medidas socioeducativas que tiene que implementar la institución como el objetivo principal, que, bueno, tenemos horas de encierro demasiadas en algunos centros, más de 20 horas de encierro, y muy pocas horas de medidas socioeducativas. Tiene que ver con el presupuesto, pero también tiene que ver con lógicas de gestión que nosotros, bueno, estamos poniendo sobre la mesa en el instituto todo el tiempo, las sesiones de directorio, pero también en estas instancias de rendición de cuentas. O sea, la lógica de la seguridad primando por sobre la aplicación de las medidas socioeducativas está calando fuerte en la institución y nosotros entendemos que por ese lado no se puede ir, se tiene que ir por el lado de aumentar las horas de educación de los jóvenes atendidos. ¿Cuántos son los jóvenes que están en esta condición de encierro? Aproximadamente tenemos 280 jóvenes privados de libertad y unos 330 jóvenes cursando medidas no privativas de libertad, o sea que están en contexto acompañados por equipos técnicos. Y ahí también tenemos un problema porque INISA no tiene equipos técnicos que aborden todo el país, solo tiene en Montevideo, Canelones y La Valleja, por tanto tenemos que nosotros abarcar todo el país y no hay equipos técnicos especializados. Por eso también se pide un incremento en este presupuesto de 45 millones de pesos anuales para poder instalar equipos técnicos en los departamentos para poder abordar estas medidas no privativas. En la comparecencia en diputados, ustedes hicieron el mismo planteo y no fue resuelto. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora en senadores tenemos de nuevo la discusión sobre la mesa. Creemos que podemos tener alguna posibilidad, sobre todo con esto que yo les comentaba, de poder tener equipos técnicos en el interior. Hay un programa de medidas no privativas aprobado en la administración anterior, que es un programa integral que puede abordar la inserción social de los jóvenes en contexto, pero bueno, eso sin recursos humanos especializados y capacitados es imposible poderlo llevar a cabo. Esa es una de las discusiones que tenemos que dar hoy y otra de las discusiones es crear un fondo para el egreso de los jóvenes, o sea, para ayudarlos en la compra de herramientas o en poder construir viviendas en terrenos que son de la familia, por ejemplo. Esos son fondos que antes los teníamos porque estábamos dentro de INAU. Hoy con la separación de INISA y de INAU ya no contamos con esos fondos y bueno, es otra de las discusiones que queremos poner hoy sobre la mesa. ¿La reasignación de fondos que hubo en el debate en diputados no fue amparado el INISA? Bueno, la Cámara no amparó en su totalidad, pero sí la bancada del Frente Amplio presentó un aditivo de 40 millones de pesos anuales a ser redistribuidos del INAU, porque como ustedes saben, el INAU está devolviendo 37 millones de dólares anualmente a rentas generales. Entonces, bueno, Frente Amplio proponía redistribuir del INAU esos rubros para asignarle al INISA, pero eso no fue votado por la mayoría, o sea, solo fue votado por la bancada del Frente Amplio. ¿La posición del directorio es unánime aquí ante la comisión o hay dos lecturas? No, es unánime porque justamente con los recortes presupuestales operados en 2020 es imposible llevar a cabo la gestión del INISA y eso está plasmado además en el mensaje que mandó todo el directorio del INISA al Parlamento. Muchísimas gracias, compañeros. Desde aquí nos despedimos. Esperamos a ver el resultado de esta comisión. Muy bien, Luca, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa, pero los convocamos para que después de la misma viene Tania Tavares con su entrevistado, que será Sergio Miranda, el director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, precisamente para charlar sobre el mes de la diversidad y todas las actividades que se van a estar llevando adelante. Muy bien, pausa. Sí, señor. Seguimos en Ciudad Viva, hay 12 grados en este momento
Y estamos viviendo el mes de la diversidad. Y digo estamos porque como canal público de la ciudad también nos hemos embanderado con esta movida que implica un mes de actividades en las que se pone sobre la mesa el tema de la diversidad, de las diversidades podríamos decir. Y para eso, para hablar de los horizontes, de los objetivos, del camino, de lo que se viene proyectando para este mes y para lo que resta de la administración COSE en estos tiempos, es que estamos recibiendo con muchísimo gusto a un militante, un precursor, un trabajador de todas las horas por la diversidad y que está ejerciendo como director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, Sergio, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias igualmente, un placer esta invitación. Y me gustaba empezar con vos esta conversación con el arte, porque que el lanzamiento haya sido en el marco del Teatro Solís y con un show que puso como protagonistas a la población LGBTQ y que haya tenido el impacto que tuvo esa movida, que tuvo ahí a Paula Dalto, al maestro Martín Jorge, con la orquesta, con la banda sinfónica, perdón. Vos me decías que también tuvo un impacto emocional en la población. Impresionante, impresionante. Nosotros sabíamos, bueno, nos parecía como la mejor apertura posible. Esto hay que decirlo con la directora del Teatro Solís, con Malena Muschela. Surgió, me dijo, tengo el 1 y el 2 de septiembre para hacer la apertura y surgió como, bueno, tendríamos que hacer un concierto de la banda sinfónica. Y ahí Malena me dijo, hablemos con Martín, ¿no? El maestro Martín Jorge, y enseguida fue sintonía absoluta y bueno, nos pusimos a trabajar y se pusieron a trabajar, sobre todo fue muchísimo trabajo, junto con Paola Dalto, bueno, como ese mix, ¿no? de bases y banda sinfónica en vivo. No, divino. Y con TV Ciudad transmitiendo en vivo lo que fue maravilloso. Fue impresionante. El impacto en redes con la televisación de TV Ciudad fue bárbaro. Y te decía esto, ¿no? Las expectativas así superadas ampliamente. Un Teatro Solís repleto, que desde el minuto 1 de la primera canción ya quedó el público arriba. Así fue una fiesta realmente, con público, por supuesto, de todas las edades, de todas las identidades. Fue muy emocionante, realmente. Emocionante, sí. Y vos hiciste una editorial hace un tiempo en La Diaria en el que hablaste del orgullo a través de las artes. ¿Por qué es importante? Bueno, para nosotros, incluso para la Secretaría, la cultura es la cultura artística, la expresión artística es un eje fundamental en el trabajo. Me refiero a esto, a dar espacios, no solamente a la cultura como derecho cultural, derecho al acceso a la cultura, sino el derecho a la producción y generación de cultura, ¿no? por la población LGBTIQ+, que claramente por múltiples motivos han estado personas o relegadas o invisibilizadas o no pudiendo expresarse. Hace pocas semanas, una artista, creo que del ámbito del carnaval, en una entrevista en televisión, dijo, yo no me animaba a decir que tenía una familia formada, ¿no? Por miedo a lo que podría suceder en mi trabajo, ¿no? Eso hace pocas semanas en televisión abierta. Y entonces, bueno, nada, nos convencides de que hay que seguir trabajando en esto. Y aparte con resultados increíbles. Por ejemplo, al otro día de la banda sinfónica hicimos el segundo espectáculo de apertura, que fue Pop Queer, que era un espectáculo donde 6 artistas LGBTIQ+, de distintos géneros musicales, pop, electrónico, candombe, rap, etcétera, hicieron un espectáculo increíble y veías la riqueza artística que hay ahí, pero porque además el mensaje de las canciones, las letras, la cuestión, digamos, tenía que ver con esta perspectiva, ¿no? Hay una mirada que es la mirada LGBT que nos parece importante. No, y que forma parte de esta especie de hoja de ruta que se ha marcado con la agenda que la Secretaría de la Diversidad se propuso, una agenda sobre diversidad sexual que tuvo muchos ribetes y que a través de estos años estuvo ayer en la presentación formal de lo que es el mes de la diversidad en la Intendencia, esto de algunos resultados, algunos pasos que se vienen dando, no son resultados en sí mismos, pero sí son concreciones de pasos importantes para los proyectos. Por ejemplo, saber de quiénes estamos hablando, encuestas, talleres. Contame un poco alguno de esos avances, por ejemplo, la encuesta sobre lesbianismo, sobre personas binarias. Sí. Bueno, nosotros empezamos la gestión justo en pleno pandemia, así en la
parte más cruda de la pandemia, entonces hicimos mucho hincapié en trabajo y en salud. De hecho, bueno, la Intendencia duplicó el cupo incluso para personas trans, y de hecho después lo cuadruplicó. En el plan ABC. Con el plan ABC, sí, oportunidad de trabajo. Y hasta el día de hoy, desde el inicio, en un año y medio de gestión, han ingresado unas 200 personas trans a trabajar en este programa. Y después, exactamente, con otras poblaciones que habían como un reclamo histórico, claramente con las mujeres lesbianas y las lesbiandades, porque el tema de la L es mucho más que las mujeres con vínculo sexoafectivo con otras mujeres. Y fue muy interesante porque lo primero que teníamos que hacer era saber más, tener insumos de la propia población. Y ahí en un acuerdo, un convenio con la Universidad de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, hicimos una investigación con equipos súper serios, y sociólogos, psicólogos, etcétera. Sociólogas y psicólogas, porque eran casi todas mujeres. Y bueno, y ofreció un resultado, con algunos resultados, algunos esperados, lamentablemente, que tienen que ver con discriminación y violencia, y otros no tanto, y bien interesantes, como por ejemplo la necesidad de los espacios culturales. Era una cosa que la perspectiva de la mirada L no estaba en la cultura artística, por ejemplo. Y ahí generamos Insumisas, que fue el Festival de Arte Lésbico que hicimos el año pasado en el Solís, que fue otro suceso increíble, 3 días de Solís abarrotado de gente. Y aparte, bueno, con otras expresiones, una muestra fotográfica en la Plaza de la Diversidad, etcétera. Y lo mismo nos sucedió con la población no binaria, que se acercaron a la Secretaría colectivos y personas, bueno, esto como que planteando que las personas no binarias no existen para el Estado, ¿no? Como que la mayor violencia y discriminación la reciben por parte del Estado porque no están contempladas, ¿no? Vivimos en un sistema binario, donde uno es hombre o mujer. Estamos viviendo un proceso, un momento que es histórico, donde no es que la no binariedad sea de ahora, es de la historia de la humanidad, pero ahora realmente hay como una manifestación. Yo vengo de trabajar en la educación pública, antes de empezar a trabajar en esto, y yo ya veía en educación media, sobre todo, era así como una suerte de explosión de jóvenes que tenían se manifestaban de una manera con identidades no binarias, ¿no? ¿Pasa solo en el Estado o es a nivel de sociedad? Porque en la televisión, por ejemplo, tampoco, me hago cargo, tampoco lo tenemos muy trabajado ni puesto arriba de la mesa. No, absolutamente, yo te diría que es universal. El tema es que justamente, bueno, no se puede, o sea, está ahí, entonces hay que... Cuando digo el Estado me refiero, por ejemplo, no, te vas a inscribir a un formulario y siempre está, ¿no? Masculino, femenino. Bueno, digamos que las personas no binarias son aquellas personas que no se identifican ni con un género ni con el otro o con ninguno de los dos, ¿no? Y en ese sentido la Intendencia pateó un poco el tablero con esta... Sí, una vez más, porque ya Insumisa fue toda una revolución, y con las personas, la encuesta a personas no binarias tenía un bonus, un plus, que era el lenguaje, porque las personas no binarias se manifiestan en el lenguaje inclusivo, entonces había que poner en un documento público la E, y fue un proceso muy interesante para la interna también. Vamos a aclarar que según un decreto, es obligatorio ese lenguaje dentro de la Intendencia por algo que se resolvió por sus cuerpos. Entonces, incluso para los funcionarios hay como un aprendizaje de que el lenguaje puede ser inclusivo sin usar la E, ¿no? Sí, por supuesto, pero absolutamente. es la línea que se mantiene en los talleres que se da a los funcionarios. Pero me imagino que en este caso eso habrá sido también una énfasis. Y tuvo resultados de respuesta también importantes. Impactantes. Se recibieron en 4 semanas, más o menos, unas 800 respuestas en un formulario online, que se acaba de terminar, porque fue hasta fines de agosto el plazo para llenar el formulario, y ya está empezando todo el proceso justamente de procesamiento de datos de las respuestas. Era un formulario aparte intenso, con muchas preguntas que tenían que ver con educación, con salud, con trabajo y con cómo vive en la ciudad, ¿no? O sea, cómo vive en Montevideo, ¿no? El transporte, el espacio público, la convivencia. Así que los resultados van a dar
Los vamos a invitar para hablar de esos Sí, resultados. cómo no. Pero ustedes también han hecho un trabajo importante a nivel de salud. Sí, bueno, nosotros, bueno, como te dije, entramos en pandemia y nos, era un eje absolutamente fundamental. Nos enfocamos mucho en población trans, todo el tema de seguimiento de los tratamientos en las policlínicas de la Intendencia, capacitación a personal médico y no médico en las policlínicas para atención a personas trans. Y una cosa que estamos desarrollando ahora con la División Salud de la Intendencia es un programa de atención a niñez y adolescencia, porque en general, con los temas LGBT en general, pero particularmente con las personas trans, uno siempre piensa en población adulta, como que de repente se abre un repollo y sale una persona trans, ¿no? Es una persona que nace y tiene su proceso, y en la niñez y la adolescencia trans era un tema que no existía hasta hace relativamente poco, y es otra cuestión de que también hay como a raíz de cada vez más manifestaciones, nos llaman de escuelas, de colegios, de liceos, ni que hablar, bueno, justamente de cómo accionar, cómo vincularse y cómo seguir el proceso, ¿no? Y en este caso, también con las policlínicas estamos iniciando se está diseñando y está pronto a implementarse un programa de atención para las personas y su contexto, ¿no? Familias, amigos, incluso el marco profesional. Muchas veces hemos tenido consulta de los propios profesionales que nos vienen a decir, yo no sé cómo encarar esto, y bueno, pero eso también habla de que en la formación profesional la transversalidad, el eje de la diversidad tiene que estar en todo, porque es una perspectiva que tiene que ser incluida, ¿no? Trabajo, cultura, salud. Quedan todavía un buen tiempo de esta administración. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tiene que pasar para que vos digas, bueno, fue un proceso exitoso dentro de lo que podemos esperar para nuestros objetivos y los caminos que hemos trazado? A nivel de trabajo, bueno, la inclusión, la no discriminación, hasta hoy en día el universo laboral para la población LGBT sigue siendo una limitante. Sigue pasando de que muchas personas no pueden expresarse en sus trabajos de la manera que son y contar su vida como sus otros compañeros y compañeras de trabajo. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿No? Y ahí surge como toda una situación estresante de tener que mentir o cambiar la realidad por miedo a lo que pueda pasar. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Ni que hablar del acceso al trabajo, ¿no? Insistimos con las personas trans y también las no binarias en esta cuestión del acceso al trabajo. Han habido avances, pero hay mucho para trabajar. Y en salud, el acceso a salud integral, ¿no? O sea, que una persona trans o una trabajadora sexual cis o trans no vaya solamente por una cuestión como trabajadora sexual, sino que tenga derecho a una atención integral de salud, y en eso se ha avanzado mucho en las policlínicas y seguimos trabajando. La idea es que sea lo más universal posible. Vos decís, insistimos con la población trans, Sí. ¿sigue siendo un núcleo duro el abrir la puerta? Sí, sin duda, sigue siendo... no iba a decir por suerte, no por suerte, digamos, por mucho trabajo y por muchos logros que ha hecho la propia sociedad civil, marco legislativo, etcétera, hay una realidad distinta que se hace en nuevas generaciones, que tampoco quiere decir que todas las personas trans jóvenes viven su vida, pero es cierto que el marco legislativo y un camino de años de derechos ejercidos hacen la diferencia sin dudas. Pero no podemos olvidar que esto no incluye a toda la población joven trans, y ni que hablar de las personas mayores, ¿no? Las personas grandes. Con respecto a las personas mayores, hay otro énfasis ahí, que hay otro tema que no se habla, y que es la vejez LGBT, ¿no? En general lo LGBT es como que hay un imaginario que la población LGBT tiene entre 20 y 40 años. Antes no existe y después se fuman. Claramente no es así, recién hablábamos de niñez y adolescencia. Y es curioso que en una sociedad envejecida como es la de Uruguay, el tema de vejez LGBT no existe. Y nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia, para tener como esta perspectiva también. Tiene que ver con lo vincular, con lo social, con lo afectivo. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Uno construye, uno te escucha y te ha escuchado a través de toda tu vida luchando por estos temas,
Y eso convive en una sociedad en la que de repente representantes del gobierno, de casi todos los partidos, en el Parlamento pueden llegar a decir barbaridades. Sí, sucede. Hoy una edila publicó, la Junta de Florida iluminó su sede con los colores de la diversidad, y una edila publicó un Twitter diciendo: la Junta de Florida no me representa. Sí, es muy doloroso, y además uno se pregunta cómo una persona que es una representante nacional, no por el caso de esta edila, sino muchos casos. Hace pocas semanas la principal senadora de nuestro Parlamento se refirió a la población trans como una especie, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Son dolorosos, restan, atrasan, demoran, y aparte la responsabilidad, que cuando tienen esa responsabilidad pública y su opinión pesa porque llega a los medios y por lo tanto penetra en las casas de las personas y en los oídos, es un mensaje muy negativo, genera justamente lo que estamos luchando y trabajando tanto todos los días, que es pelear contra el odio, ¿no? La discriminación y la segregación. Y estos mensajes van en opuesto a esto. No es casual, esto no son accidentes. Esto a nivel mundial, el retorno del odio, la discriminación, la segregación es un hecho doloroso, pero que existe, y hay que estar atentos y trabajar para eso. Estaba pensando en el fallo judicial que reafirmó lo del crimen de odio con las 3 chicas trans, y que creo que también es un mojón en el camino de que algo está pasando y que hay que atenderlo. Sí, bueno, el caso de Fanny es como el primer caso en el Poder Judicial de la figura de transfemicidio, ¿no? Sí, es un hecho histórico, sin duda. Sin duda. Y esos hechos históricos, esto que es tan triste, pero al mismo tiempo es tanto de justicia y de poner las cosas por su nombre, sí va en conjunción con ese camino que vienen construyendo. Sí. ¿Qué podemos esperar para los próximos? ¿Hacia dónde va la Intendencia de acá a futuro, con esos objetivos que me dijiste de la salud integral? Hay desafíos muy intensos, digamos, esto que te hablaba de la población mayor, de la vejez, y también las personas, sobre todo las personas trans, privadas de libertad. Ahí hay todo un universo para trabajar, y también que esto no es excluyente de la población LGBT, porque es un problema que tiene todas las personas recién liberadas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque hablan como personas que salen en libertad. Definamos qué es libertad, ¿no? Que se abra un portón y salís a la calle, muchas veces sin la cédula, porque la cédula la entregan en un horario que no es el que te dieron la salida, y salís a la calle sin nada. Y eso, ahí hay mucho para trabajar. Nos abarca mucho personas en situación de calle, que además, si sos una persona trans y además estás en situación de calle, las violencias se duplican y se triplican. Ahí hay mucho para trabajar. Estos son encares multisectoriales, ¿no? Hay que atajarlo desde muchos puntos de vista: seguridad, salud mental, etcétera. Y bueno, ahí estamos articulando en la Intendencia también. Divino, Sergio. Nos queda un minuto de esta preciosa charla que te agradecemos mucho placer. haber tenido, para que nos digas qué podemos hacer. Hablaste de soledad. Y no nos gusta esa soledad. ¿Qué podemos hacer desde el lugar de nosotros? Bueno, yo creo que los medios tienen un rol fundamental, ¿no? Lo hizo TV Ciudad, por ejemplo, con la televisación del concierto. Estos espacios donde dar espacio, valga la redundancia, a la palabra y a las personas y a la mirada, a la perspectiva LGBT y más, eso nos parece muy importante. Que esté en agenda, que esté en pantalla. Que como entran lamentablemente los discursos de odio, entre también la mirada de las personas en primera persona. Eso me parece relevante, absolutamente. Relevante es tenerte en un lugar de protagonismo y también en esta pantalla. Muchas gracias por estar. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos porque tenemos mucho más Ciudad Viva para compartir.
faltan 13 para las 10. Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana. Hay 12 grados de temperatura y nos vamos una vez más a las afueras, a las calles de Montevideo. Esta vez con el móvil de Natalia de Brun. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Está haciendo una muy linda actividad. ¿Qué tal? Buen día, Josema. Linda actividad que va a empezar en unos minutos nada más. Ya vamos a estar contando sobre eso. Contarles que desde junio la Intendencia de Montevideo, por medio de todos los municipios, empezó talleres literarios para niñas y niños. De eso se trata y por eso estamos acá, porque hoy justamente comienzan aquí en la Asociación Civil de los Vecinos, en apoyo al barrio de la innovación. Hoy empieza acá este taller que va entre 6 y los 11 años aproximadamente, que está a cargo del escritor Horacio Cavallo, con quien ya estamos hablando. Y bueno, contar esto, ¿no? Si bien empezó en junio un poco los diferentes talleres que están en todos los municipios de Montevideo, ¿cuál es un poco la expectativa para hoy y qué es lo que se va a estar trabajando? Bien, lo que empezaron en julio fueron una primera tanda y ahora en septiembre arrancamos una segunda tanda. A mí me está tocando empezar hoy. Me tiene muy contento. Me parece que fundamentales esta serie de talleres, no solo para niños, también para adultos, que hay a partir de ahora, que hubo a partir de junio, pero que ahora se vuelven a renovar. Pueden buscar a la página de la Intendencia dónde hay, porque hay en todos los barrios, o en la gran mayoría, en bibliotecas populares, en asociaciones civiles. Y bueno, la idea es trabajar con los chiquilines la escritura, en mi caso. Y empezamos siempre cada encuentro con un texto literario, puede ser una serie de poemas, puede ser un fragmento de novela, un cuento. Y bueno, a partir de ahí trabajamos en producir textos propios y no enfocarlos necesariamente desde la escritura hipercorrecta, sino más que nada desde la expresión, desde buscar decir, desde buscar ser parte, de que tengan una voz propia, de que se sientan cómodos con la escritura. Así que, bueno, ese es un poco el motivo, el móvil, y generar un ambiente lindo entre todos, que les dé seguridad, confianza, que los acerque a la lectura también. Es acercarlos a temprana edad a lo que es la lectura, la escritura. Acá van a venir niños y niñas de la escuela, pero también la idea es que se acerquen en el barrio, y por eso también se eligen como este tipo de lugares, de asociaciones civiles, donde se pueda invitar o extender este tipo de taller a más niños. Por supuesto, estamos abiertos en este caso, que es el barrio que nos convoca, Villa Española, los chiquilines o las chiquilinas que anden a la vuelta y que les interese, bueno, ponerse en contacto acá con la comisión vecinal. Y sí, siempre hay un límite que tiene que ver un poco con el espacio. Yo me acuerdo que hice hace un par de años uno en la José Figueiras, la biblioteca que está frente a EU, una biblioteca infantil divina que está frente a la Rambla, que es como un espacio, y fue una experiencia muy linda. Se generaron intercambios muy lindos con los chiquilines, y bueno, después se hizo una exposición con sus trabajos. Siempre también está lindo eso, el pensar en el cierre y llevarlo a que ellos sientan o que les quede de recuerdo ese material, o que quede en exposición. Eso quería justamente preguntarte, ¿no? En base a lo que ha sido tu experiencia compartiendo este tipo de talleres, ¿qué es lo que vos ves en los chicos? Porque hablamos de 6 años hasta los 11, es una franja de edad con diferentes por ahí intereses, o también la forma en que ellos se comunican o expresan. ¿Cómo ves vos eso? Y bueno, la evolución, ¿cómo les atrapa también? ¿Qué es lo que les atrae de este tipo de talleres? Bueno, como pasa un poco con los adultos, uno tiene que buscar, hay distintas cuestiones que generan que uno de alguna manera pueda, en este caso, articular una charla y ir conociéndolos, viendo cuáles son sus intereses, tratar de trabajar a partir de ahí. A algunos les van a gustar más algunas consignas que otras, eso es natural, pero se va dando eso. Y digo también, como pasa con los adultos, porque también trabajo con adultos, y de pronto una consigna de trabajo que uno dice, bueno, esta funciona bárbaro, en algún caso a algunos les encanta y a otros capaz que no, pero a otros hay otra. Entonces esa cuestión de la diversidad y de ir trabajando con distintos elementos hace que todos en algún momento estén contentos o conformes con lo que se está dando. Y yo creo que lo principal es el vínculo. A mí me gusta muchísimo trabajar con niños, trabajo de hecho en distintos ámbitos, escribo literatura para niños y además trabajo coordinando una revista, la revista La Mochila de Banda Oriental. Entonces, en todos esos ámbitos estoy siempre muy presente, de sobre todo generar eso. A mí me parece que lo primero es una cercanía
que a los chiquilines los haga sentir como con cierta seguridad, como con cierta confianza, y a partir de ahí trabajar la escritura, la lectura y otras distintas áreas que puedan ir apareciendo, como la plástica. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el taller? 2 horas por encuentro. No, pero en total. 3 meses. 3 meses. Te preguntaba porque probablemente dejo la invitación hecha, capaz que si querés podemos venir dentro de 3 meses cuando se esté terminando el taller, conocer un poco qué es lo que se hizo, ver las obras de los chicos, qué fue un poco, por dónde estuvo este taller y bueno, la finalización de las obras también, de lo que despertó esta pasión por la escritura y por la lectura que se despiertan en cada taller literario. Josema, nosotros desde acá nos despedimos, continúan ustedes. Perfecto, Nati, perfecto. Bueno, hay que recoger el guante entonces allí y en 3 meses estamos para el resultado terminado y ver qué fue lo que surgió de estos talleres literarios. Así que bueno, atento, vamos a estar por ahí. Sabés que cuando era niña, en la Biblioteca Nacional Infantil, que estaba ahí en el callejón de la universidad, que Ana María Babossi, gran precursora de la literatura infantil, ella tiene libruras ahora, y es tía del basquetbolista. Te iba a decir, es tía del basquetbolista. Tía del mono. Pero... Tía del mono. Sí. Con otras maestras que eran las que formaban parte, generaron un concurso nacional. Los niños de cuarto, quinto y sexto de escuela participábamos, el que quería participaba de cuentos, un concurso de cuentos. Está bárbaro eso. Porque aparte, claro, en estos tiempos que uno está con la tecnología, los chiquitos, bueno, los chiquitos más chiquitos están con la tecnología de todo el mundo. Está bueno, lápiz, papel, escribir. Yo quería ser escritora. ¿Sí? Sí. Está tiempo, y un poco sí. pero soy. Bueno, sí, ya lo hizo, pero puede seguir. Pero uno pues, un poco, cuando es periodista cuenta historias, las cuenta escritas primero y después las lee, las dice acá al vamos a aire. desafiar para que dentro de 3 meses tengan un nuevo libro. No, pero con alguna editorial creo amiga. que está buenísimo incentivar esas cosas en los chiquilines y me encantó ese informe de Natalia. Bueno, muy bien. En 3 meses entonces el trabajo terminado allí en Villa Española. Ahora lo que hay es agenda cultural. Agenda cultural, que comienzo yo con una recomendación que tiene que ver también con la historia de nuestra casa. Por eso nos emociona mucho contarles que hasta mañana se puede disfrutar de Guitarra Blanca, un documental de Aldo Garay, realizador de TV Ciudad, y este documental se exhibe en Cinemateca. El poeta Francisco Papico Civils, también realizador de varios contenidos de TV Ciudad, registró varios momentos de Alfredo Zitarrosa, sobre todo desde su regreso al país tras el exilio. Civils, que era amigo de Zitarrosa, siempre aspiró a tener un documental sobre el artista uruguayo, pero nunca alcanzó a concretarlo. Garay lo hace a través de Guitarra Blanca, al tiempo que nos acerca a Papico, una persona entrañable y de gran sensibilidad. Puedo reafirmar esa versión. Este documental se puede ver hoy y mañana a las 19 horas. Qué gigante Papico. Los seres humanos, entre tantas divisiones, podríamos ensayar una que podría ser los que fueron guitarristas de Zitarrosa y los que no. Sí. Esa raza aparte, esa raza tan especial que fueron los guitarreros de Don Alfredo. Sí. Y como Ciro Pérez, como Hilario Pérez, como De los Santos, como Julio Covelli, como tantos, como el Toto Méndez. Sí. Como el Toto Méndez, que nos dejó la semana pasada. Nos dejó es una forma de decir, porque podríamos decir que nos dejó porque se fue, pero nos dejó tanta cosa, tanta magia, tanto amor hecho música desde las 6 cuerdas de una viola que son de los que no se van a ir nunca. Y dejó muchos aprendizajes, porque ellos generaron las guitarras montevideanas, este grupo de 10 músicos, que hay gente muy joven, está, Guzmán Mendaro, Poli Rodríguez, Ibarburu, generaron aprendizajes, dejaron legado, así que celebrada la vida. Qué linda esa interacción, porque esa magia se va pasando de generación en generación. Entonces las distintas generaciones, como lo decíamos, tanto Julio Covelli como el Toto Méndez, que tocan permanentemente con las generaciones más jóvenes, y qué bien que se llevan, qué bien que uno los escucha y dice, no, ¿cuál es de qué generación? ¿A qué generación corresponde cada uno? Sí. Porque se llevan bárbaro y tocan lo que venga. Y le decís, vení, acompañame en esta más moderna o vení, acompañame en esta más tradicional, y se llevan fenómeno. Entonces es divino ver cómo los guitarreros tienen esa comunidad maravillosa. Y ese legado tiene que ver, hay un toque particular de guitarra montevideana, que es esa de las guitarras de Zitarrosa, que ellos son los que han mantenido ese toque que es característico de esta orilla del Plata. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Y muy identificable, ¿no? Totalmente. Las violas de Zitarrosa, una maravilla. Bueno, otra oferta que tenemos es un espectáculo que se llama Ni Discos de Canaro. Ni Discos de Canaro. Mirá. Ni Discos de Canaro. Es un espectáculo de música, poesía y teatro entre las obras más recientes de Eduardo Nogareda, Colón Babiasco y Diego Cubelli.
Esta propuesta articula los lenguajes del bandoneón, la guitarra, la palabra cantada, la palabra dicha y la gestualidad. Ahí tenemos a Colomba Viasco en imágenes, una exquisita intérprete. Ni Discos de Canaro se presenta en la sala Atahualpa del Teatro del Galpón mañana, miércoles, a las 20 horas. Muy bien, eso será mañana a las 20. Tengo una invitación para mañana a las 21 horas. Y estoy hablando del show, el espectáculo que van a brindar Eli Almic y Lu Ferreira. Ahí las vemos en pantalla. Esto será en la Sala Citarrosa, en el marco del ciclo Marea, para presentar el espectáculo Juntas. Eli Almic es una de las referentes de la escena de hip hop independiente y Luchita Ferreira, una cantante y compositora que se encuentra produciendo además su nuevo álbum con la participación de Francisco Fatoruso. Como decía, estas artistas uruguayas se harán presente mañana a las 21 horas en la Sala Citarrosa. Andan volando cualquiera de las dos alegres. Pero Recién estaba hablando de las guitarras, las voces que tienen, bueno, ambas, pero Lu Ferreira, que tiene unos dejos de flamenco en su gola, si me permite. Sí, señor. ¿Cómo da músicos, intérpretes, artistas el Uruguay? Es impresionante. Sí, qué magia, cómo se les ocurrió esta mistura. Puede salir cualquier cosa, la verdad que me da muchas ganas de ir a ver. Sí. Dos cracks. Y les cuento una novedad. A ver. Una de las cracks de la que hemos hablado, hablamos seguido porque es muy crack, una joven intérprete, una joven compositora, que se llama Papina de Palma. Sí. La veremos en el próximo carnaval en la comparsa Valores. En Valores. Mirá, qué golazo. 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 La incorporación de la gente de Valores de Papina de Palma, que es... ¿Primera vez de Papina de Palma en carnaval? No, ya estuvo en la Misa Murguera, en el espectáculo de la Misa Murguera de Falta y Resto en el 2018. Ahí está. La murga paritaria. La murga paritaria, exactamente. Allí estuvo Papina. Pero bueno, ahora cambiando de género, Papina se adapta a lo que sea, es un fenómeno. Nos tenemos que ir, pero toda la fuerza para hoy. Vas a estar ahí como estuve yo con Chacho Ramos, no sé si les conté, vas a estar hoy con Emiliano, el zurdo y el alemán, y es un golazo. La fuerza que voy a tener que tener es fundamentalmente para que no se me cansen los brazos de tanto aplaudir, nada más. Claro. A estos tres monstruos que vamos a estar viendo esta noche en el Sodre a partir de las 21 horas y que vamos a tener la posibilidad de revivirlo a través de estas pantallas. Disfrútelo y mañana nos cuenta cómo estuvo y después le mostramos. ¿Y vos estuviste con Chacho Ramos cuándo? El sábado. ¿El sábado? Sí, te cuento ahora. Chacho Ramos. Vámonos, que... ¿En serio? Mañana hacernos acordar y no hablamos una palabra de Chacho Ramos. No sabía yo. ¿Qué hizo? Hizo un gran recital. Váyanse que yo le cuento. Guardaba vacío el